volver a iniciar la grabación y vamos de cuenta que arrancamos. Entonces, ahora sí, compartir. ¿Ahora sí están viendo mi pantalla? ¿Ahora sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe, señor, ahora sí. Por alguna razón se me bloqueó el cacharro. yo no la Listo. veo. Entonces, bueno. Entonces ahora sí voy a poner a grabar esto. ¿Ya está grabando? Sí. Listo. Esa grabación después la subo. Entonces, una cosa que necesitan conocer es esta dirección. Ahí va a estar todo el material del curso. De hecho, ya está el material del curso. Y ya ustedes saben cómo los voy a evaluar si ya entraran al Meet. ¿Listo? Entonces, la página es esta, FA Gómez J. Por favor, entren. Hay un enlace ahí que es Teaching. Y dentro de Teaching está Introducción a las Ciencias de la Computación 2022. ¿Listo? Entonces, mi nombre es Francisco Gómez. La clase es Introducción a las Ciencias de la Computación y la Programación. Eh, es los martes de 2 a 4 y los jueves de 2 a 4. Ahorita hablamos de cómo vamos a trabajar con estos horarios. Aquí está el programa. Vamos a revisarlo. Entonces, esta es una materia del núcleo básico de ciencias de la computación. Del núcleo básico de ciencias de la computación. Y pues es una de las materias introductorias para los científicos de la computación. Aquí básicamente el curso lo que busca es introducir los conceptos básicos de las ciencias de la computación. La idea es que ustedes salgan del curso y sepan qué es una máquina de Turing, sepan, sepan eh, qué qué es la computación, qué tiene que ver la computación con los computadores, qué es un algoritmo, dónde se usa esto fundamentalmente. Eh, Vamos a abordar algunos aspectos básicos de computación teórica, qué es eso de los sistemas computacionales y algo que es muy interesante y es cómo esto se puede utilizar en la solución de problemas que le sirvan a alguien. Y en paralelo vamos a aprender a programar para los que no saben. Imagino que aquí hay gente que ya sabe programar, otros no, no importa. En el curso vamos a aprender a programar. Y para los que ya saben programar, pues vamos a ver si podemos retarlos para que programen aún más. Em, los contenidos, pues vamos a ver un curso básico de programación, desde la introducción al pensamiento algorítmico, vamos a ver cómo se representan los datos en memoria, las estructuras de control, listas, funciones, recursividad y una pequeña introducción a programación orientada a objetos. Ahorita les cuento qué texto guía vamos a utilizar, ya lo tenemos ahí en la página del curso. Y vamos a hacer algo de introducción a las ciencias de la computación. Vamos a hablar durante el curso de algoritmos, de ciencias de la computación teórica, de temas que están muy relacionados con lo que hacemos en la computación como teoría de la información, inteligencia artificial, lógica computacional, y vamos a ver aplicaciones. En qué consiste el curso desde el punto de vista de la nota? La nota es siempre lo de menos. Básicamente lo que tenemos para la evaluación son unos talleres de programación que ya están, sí, me imagino que ya algunos habrán empezado a trabajar, ya están en la página, ahorita se los muestro, y ya están las fechas de entrega para los que quieran trabajar. Eh, Ahorita les cuento qué es esto de CodeAV, pero los que trabajan en CodeAV o en talleres de programación pueden escoger en qué quieren trabajar. Eso es el 60% de las notas. Este semestre vamos a probar con algo nuevo. Quiero que ustedes participen en este reto, que es un Code Chef, el reto de Code Chef, el challenge de noviembre. Eso básicamente es un concurso de programación que se hace a nivel mundial. Yo no estoy diciendo aquí que ganen, sino que participen. Y un proyecto final que ustedes van a elegir y vamos a empezar a construir en la segunda parte del semestre. El libro que vamos a trabajar es Introduction to Computer Science Using Python, a Computational Problem Solving Focus. Y ese libro está acá, en la página. Ustedes se meten acá a Notebooks de Python y pues ahí están los notebooks. Ahí está la página, el material que voy a ir subiendo del curso. Aquí dentro de Docs está el libro, Introduction to Computer Science Using Python. Em, es, pesa un poco, por eso no ha cargado. Son 610 páginas, pero es un libro que si ustedes siguen solos, sin necesidad de tenerme a mí al lado, pues van a aprender a programar. Está lleno de muchos problemas. De entrada les digo, para los que no saben programar, programar es básicamente resolver problemas con el computador.
a través de un lenguaje de programación y pues como toda la solución de problemas, em, aquí estoy escribiendo algo, ¿es a mí o se traba la pantalla? No sé, ¿cómo me escuchan? ¿Bien, mal? ¿Me cambio? Bien, profe. Fluido, profe. Ah, ok. Bien, profe. Listo, nada de nervios. Yo estoy grabando la clase y pues si se traba un poquito, después la subo a YouTube o en algún lado. Listo, entonces, atentos acá. Estábamos viendo el libro, ¿cierto? Introduction to Computer Science Using Python. Les decía que aquí hay un montón de problemas y esto lo guía lo lleva uno de la mano para que aprenda a programar. Pero programar, eh, como todo en la vida, es práctica. Entonces a nosotros nos toca hacer muchos ejercicios y resolver muchos problemas para decir que somos buenos programadores. Eh, es que existen muy pocas personas que hayan aprendido a programar del día a de la noche a la mañana. Inclusive la gente más brillante, por lo menos que yo conozco, pues todo el mundo tuvo una curva de aprendizaje. Y eso es normal, ¿no? Entonces al principio puede que algunos sientan dificultades con esto, pero ya al final de semestre ya casi todos ustedes, si no todos, van a estar volando con esto y pues la idea de esto es que ustedes se encarreten porque realmente esto es un estilo de vida y es muy, muy bonito. Ese es el libro, ¿listo? Entonces ahí quedó el libro para que no se preocupen. Aquí de una vez quedaron ya todas las presentaciones. ¿Los ven? Entonces, estas son las presentaciones. Estas presentaciones están basadas en el libro, tienen otras cosas y es sobre lo que vamos a hacer clase. Yo no me quiero desgastar haciendo clases leyéndoles aquí las presentaciones, entonces lo que voy a hacer es grabar los videos asociados a las presentaciones. Entonces voy a subir esos videos semanalmente, un par de videos de una hora, dos o tres videos de una hora, un poco menos, para que ustedes puedan revisar. Los subo a YouTube, ustedes los pueden bajar, los pueden revisar en cualquier momento. Y lo que vamos a hacer es, los martes, nos vamos a sentar en este espacio como hoy y vamos a trabajar resolviendo problemas de los que están en los talleres o de otros problemas que ustedes tengan ahí. Entonces, la idea es que ustedes trabajen los martes programando conmigo. Yo me siento y ustedes me ayudan a resolver problemas, muy enfocado en la solución de problemas y lo que son los temas los cubren con los videos. Y los jueves, pues ustedes, para no quitarles su tiempo y respetar los horarios, pues los jueves ustedes se lo pueden dedicar a ver los videos si quieren. Entonces los jueves no vamos a hacer clase presencial, la vamos a hacer los martes. ¿Entendido? Profe, tengo una duda sobre Cuéntenme, Miguel. el certificado de participación en CoachF. Es que yo hice todo el curso completo de ciencia de la computación con Python en CodeCamp. ¿Podría yo mandarte el certificado y reemplazar Na- ese certificado de... No, ¿No? hermano, Ah, si usted va a ok. ser co-chef, es co-chef. De hecho, ya está, o sea, lo que usted me está diciendo es que tengo que exigirle más, porque usted ya sabe programar. No, mentiras. Nada de nervios, no. La idea es que participen y que sientan esos 3 días el sudor de participar en una cosa de esas, que sientan la presión. Entonces, Ah, no, ya veo. listo. Listo. Entonces, la gracia es, ahorita vamos a ver eso, porque aquí hay gente que no, que ni idea de lo que estamos hablando y le estoy hablando en chino. Entonces, no se preocupen por eso. Y ese es el punto, ¿no? Aquí no se preocupen porque aquí todos están viendo el curso yo sé que hay gente que inclusive ya ahora estaba en mundiales de programación o ya está muy familiarizada con esto, pero otros no. Pero créanme que es así todos los semestres. Y si uno se pone juicioso en esto y se encarreta, y ahorita que tenemos tiempo, yo creo que esta es una buena forma de gastar el tiempo, uno termina aprendiendo muchísimo. Entonces, volvamos acá a la estructura del curso. Entonces, aquí están las programaciones, las presentaciones. Está un librito que trabajamos el semestre pasado, que me pareció bien curioso porque es un libro de solo problemas. Entonces, muchos de los problemas están acá. Entonces, algunos tienen solución, otros no, pero la idea es que, como siempre, ustedes traten de resolverlo sin ver la solución. Son cosas que son solubles y que se pueden resolver desde su perspectiva. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es que ustedes trabajen su pensamiento algorítmico, que sepan resolver problemas. El lenguaje de programación es lo de menos, pero Python es un lenguaje de programación que es relativamente sencillo de abordar, es fácil y no necesitan complicarse tanto al principio, por eso lo usamos. Pero si ustedes aprenden a programar acá, algunos estudiantes me decían hace un tiempo, profe, ¿por qué me enseñó en Python? Y después me se encontraron y me dijeron, uy, profe, menos mal nos enseñó en Python porque ahora que estamos haciendo programación competitiva, las cosas que hacemos en Python
corren súper, súper rápido en otros lenguajes como C o Java, porque Python es relativamente lento. Pero pues la lógica es lo que importa. No se compliquen con, ay, profe, ¿qué lenguaje de programación? Ustedes podrían escribir programas en 10 lenguajes distintos y sus programas no resuelven el problema que eso, lo resuelven de una manera poco elegante o poco eficiente, pues no están haciendo nada, ¿no? El cuento no es estudiar muchos lenguajes de programación, sino saber programar. Es como un poeta, ¿no? ¿De qué le sirve saber 5 idiomas si no sabe escribir poesía? Y es básicamente el mismo ejercicio. Em, Esto me toca sacarlo de acá, porque lo estaba escribiendo aquí. Es algo que estamos planeando, pero no se los puedo decir todavía. Listo, quedó ahí eso. Raro. Listo. Entonces, eso es un punto. Para la gente que quiera empezar a trabajar ya, eh, aquí están todos los notebooks de todas las entregas, o sea, todos los ejercicios que vamos a resolver durante el semestre. Vamos a hacer más cosas, pero aquí está el grueso de lo que hay que resolver. Y si ustedes se fijan en la página esta de su Classroom, ya están las fechas de entrega, ¿no? Entonces, desde ahora empiezan a trabajar porque aquí ya tenemos las fechas de entrega de todos los talleres. Y entonces ustedes entran acá y ya están los talleres. ¿Listo? Entonces, el que quiere ir trabajando, pues va trabajando y va resolviendo los problemas y los va subiendo. Y le va quedando espacio para que a final de semestre no estén corriendo con esto. Ese es un punto, ¿listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Nada? Profe, qué pena. ¿Dónde es que se ve, dónde es que se abre la página del curso? Esa. Esta. Entonces, en el chat yo les pegué FA Gómez J a Gmail, no, punto Google Page. ¿Listo? Esta clase sí se la estoy grabando. Eh, y entonces ustedes entran acá y entran a Teaching y entran a Introducción a las Ciencias de la Computación. Y aquí dice una cosa que dice Notebooks de Python. ¿Listo? Entonces ahí ya los pueden abrir. Eh, para los que quieran, ustedes simplemente le dan acá, le tienen que dar instalar componentes. Después lo hacemos, no se preocupen todavía. Em, Porque este tipo de archivos se pueden leer en algo que se llama Collaborative. De hecho, eso es importante porque ustedes pueden eh, resolver estos problemas solamente con una conexión a internet. Y si tienen pues un celular y mucha paciencia para escribir en el celular, pueden resolver los problemas ahí, porque esto corre en la nube. ¿Listo? No se preocupen por eso todavía. No vamos a arrancar por ahí todavía, pero digamos que es un punto ahí como interesante. ¿Qué otras preguntas hay? Listo. No hay preguntas. Entonces, bueno, entonces aquí en esto estaba nuestros talleres de programación, que ya sabemos que están ahí, ya tenemos las fechas de entrega. Hay algo que hemos, un experimento que arrancamos hace unos años, ya como 2 años, un año y pico, con esta página de acá. Este CodeAV es un sitio donde ustedes pueden entrenarse en la solución de problemas de programación. Entonces ustedes entran ahí, se registran. La idea es que se registren con un nombre, digamos, que yo pueda reconocer y con el codito de la universidad, por ejemplo. Y ustedes compiten contra gente en todo el mundo. De hecho, aquí hay lo que es curioso. Vamos a ver el ranking de la gente de los mejores de CodeAV en Colombia. Colombia. Que trabajan en Python. ¡Tarán! El ranking de la gente que trabaja en Python está dominado por gente de dónde? ¿De dónde? Abren el micrófono y hablen, no hay problema. Profe, ¿esos no son del grupo de De la NASA. programación competitiva de la universidad? No, son de gente que tomó este De la curso antes que Javeriana. ustedes. No, son gente del curso de Introducción a las Ciencias de la Computación que tomaron el curso antes de ustedes. Entonces, el primer semestre que hicimos esto, entonces la gente resolvía 30, 40 puntos. Estamos hablando de compañeros suyos que tomaron este mismo curso, ¿no? Y empezaron a crecer y avanzar y avanzar y avanzar. Todos los que vean iconitos de la Universidad Nacional, todos fueron estudiantes del mismo curso que ustedes están tomando, solamente que
que lo tomaron en semestres pasados. Entonces, ¿cuál es el reto de ustedes? Pues como yo sé que ustedes son muy pilos, el reto de ustedes es llegar a este ranking Bishop. Para eso tienen que resolver 131 problemas. Eso es como menos de un problema al día, si quieren verlo así. Eh, C. Maldonado fue estudiante nuestro, de compañero de ustedes de otro semestre, de un semestre pasado de este mismo curso. Y la idea es que ustedes le dejen la vara alta a los de los siguientes semestres. ¿Cuál es el punto? Ellos empezaron a trabajar y pues arrancaron atrás. Y mire ya dónde van. Ya van en Bishop, ahorita vemos que es Bishop, es una categoría buena respecto al ranking. Él está entre los mejores del mundo. Y la puso alta, puso la vara alta. Entonces yo creo que ustedes son capaces de ponerle la vara también alta a los que siguen en el siguiente semestre, ¿cierto? Entonces, al final del curso vamos a ver quién fue capaz de alcanzar a C. Maldonados y pasarlo, ¿ok? Entonces, ese es el reto. Y al que logre hacer eso, pues le vamos a dar un 5 en el 60% de la materia. Entonces, ¿qué se necesita para meterse ahí? Básicamente una idea de cómo se resuelven problemas. Acá está, por ejemplo, lo que hizo Maldonado. Maldonado era estudiante de ciencias de la computación y resolvió problemas, ¿no? Desde el problema más sencillo que era la suma de dos números hasta cosas como estas, entropía de la información y cosas de estas. Este es un buen entrene. Entonces, como si yo me levantara todos los días y me hiciera mis 10 kilómetros diarios, pues este es el tipo de entrene que uno necesita para volverse un capo en programación. ¿Ok? La programación no se aprende en los libros, se aprende resolviendo problemas o metiéndose en proyectos. Después vamos a aprender eso. Entonces, entendido esto, ahí está el enlace. Todo el mundo ya se puede registrar y empezar a resolver sus primeros pinitos desde ahora. Y nuestra meta es alcanzar a Maldonado. ¿Listo? No ha habido un semestre donde la gente no haya pasado o no haya llegado por lo menos a Deacon, a Fanatic, y no haya dejado, digamos que en alto el nombre de su semestre. Y la idea es que si tenemos el curso más adelante, pues yo pueda echarle el mismo cuento a la gente y decirle, mire, sí se puede en un semestre. ¿Entendido el mecanismo de eso? En Entendido. Codeforce, ¿no hay gente de la universidad en los rankings? Eh, no sé, pues yo uso este porque me parece bonito. Este es el ranking a nivel, venga, los vemos todos, a ver dónde estamos en Colombia. Sorry, country. Venga, a ver. Ranking, poco veo eso yo. ¿Cómo le diré todos? No sé cómo le digo todos. Bueno, estemos un segundo simplemente para ver el ranking porque me quedo sin la hoja. Bueno, en cualquier lenguaje, reciclar. Venga, a ver dónde estaba Maldonado. 140 problemas resueltos. Maldonado, no alcanza a estar acá. Pero se alcanza a estar entre los 500 mejores. 142 puntos era. Entonces la idea es que ustedes arranquen bien, ¿no? Aquí sí debe estar. Sí, aquí está. 149 en el mundo. Eso es bueno, ¿no? Y si ustedes logran estar entre los 150 mejores en el mundo de 41.000 personas, me parece que se merecen un 5 por lo menos en esa nota. Listo. Entendido eso, eso es reto y yo sé que a la gente le gustan los retos y más al tipo de gente que tenemos en la universidad. Bueno, el otro reto es esto nuevo que vamos a experimentar y es CodeChef. Entonces, ¿qué es CodeChef? CodeChef es otro sitio de programación competitiva, pero la gracia de este es que hace unos challenge y pues son gratis y uno se puede meter a los challenge. Busquemos acá el challenge de Tuning Contest, November. Ahí no está. Challenge, aquí está. Esto lo vamos a ir mirando, ¿no? Pero yo sé que ustedes son más curiosos que yo. Este era el del año pasado, pero bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes participen en esto. Entonces, pues hay una plataforma, les ponen unos problemas, ustedes lo hacen durante ciertos días y básicamente compiten contra el resto del mundo. Eh,
Y la idea es que tengan la experiencia de competir ahí, que sepan la presión de resolver problemas, que vean cómo es ese entorno de programación competitiva. Para los que no lo sepan, nosotros tenemos en la universidad el grupo de programación competitiva más, el grupo de programación competitiva más importante del país. Generalmente esta gente va a mundiales. Ya tenemos estudiantes del programa de ciencias de la computación que han rankeado ahí, gente de doble titulación de ingeniería de sistemas y de ciencias de la computación. Y pues se espera que ustedes en algunos años estén en los mundiales de programación. Eso es muy chévere. Vamos a terminar hablando de eso en algún momento. Listo. Entonces, esos días que se hagan en diciembre, que por aquí no me acuerdo dónde está el calendario de... Aquí está. Agosto. Vamos a ver. En el calendario, mes, sábado. Bueno, no importa. Ok, listo. Entonces, dudas hasta ahí de cómo va a ser la evaluación. La evaluación es básicamente hacer problemas, ya sea en AB Code o Code AB, o ya sea de los que tenemos, más resolver los problemas del contest, más un proyecto final, que va a ser resolver un problema de algo que a ustedes les guste. O sea, el semestre lo vamos a hacer un poco más libre para que ustedes puedan hacer algo bonito, interesante. Listo. Entonces, preguntas hasta ahí. Es claro las fechas de entrega que hay que tratar de cumplir en lo posible con estas fechas de entrega y subir los talleres y trabajar juiciosos. Este es un curso de trabajo. Ok, listo. Entonces, arranquemos. Listo, profe, qué pena. Tranquilo, cuénteme. Una, una pequeña pregunta. Digamos, yo sí soy totalmente nuevo en este mundo de la programación. Nada de nervios. Entonces, para resolver los talleres y esto me aparece un listado muy grande que fue uno de los que apareció a usted. Entonces, quiero saber si la próxima clase nos va explicando Ah, claro, cómo claro, claro, tranquilo, nada de o nervios. ahí cómo Lo está todo. primero que vamos a hacer en la clase es como una ambientación, una introducción a qué es eso de las ciencias de la computación. Después nos vamos a meter al algoritmo, a la lógica, a la solución de problemas. Y después ya empezamos a aprender el lenguaje. O sea, no se me afanen todavía, digamos que toques despacio, el espacio nos rinde más. eh, pero, pero no hay problema. Digamos, no se vaya a estresar todavía. Eso es lo único que yo le recomiendo. No se estrese porque digamos, va a haber harto trabajo y de nuevo, todos en algún momento no sabíamos programar y de un momento a otro aprendimos a programar. Entonces, nada de nervios. Y ese comentario lo hago extensivo. Por ahora vamos a escuchar la carreta del profe sobre qué es eso de las ciencias de la computación y vamos a empezar a meternos en el curso. ¿Hay más dudas respecto al core del curso, al grueso del curso, a lo que tenemos que hacer en el curso? ¿O ya nos podemos meter? Ay, Dios mío, ¿por qué la cerré? Joder. Ah, qué pena. Ah, bueno, alguien ya hizo el chat. Eso es porque a mí siempre se me olvida eso. Ayer hicieron lo mismo. Bueno, aquí está el chat. ¿Le puede poner el año, porfa? ¿Le puede cambiar el nombre y poner 2020 2? Porque ya tengo el chat del año pasado. Entonces, me voy a unir acá. Listo, ya me uní. Ah, ya no pueden hablar mal de mí en el chat. Listo. Entonces, por favor, únanse a ese chat y por ahí también yo les aviso y ponemos lo que se necesite. Bueno, entonces empezó esta vaina. Si no hay más dudas, o si hay más dudas, las vamos resolviendo durante la clase. Bueno, vamos a ver. Ya hay una presentación ahí que se llama Introduction to Computer Science and Programming. Vamos a trabajar en esta. De pronto la siguiente clase el jueves, yo creo que los va a acompañar por lo menos unas 2 semanitas para que se suelten, los voy a llevar de la mano. Y ya después hacemos lo de que solamente los martes. Porque sí, porque es bueno que sepan que estamos al lado. Entonces, vamos a hablar de la introducción a las ciencias de la computación y la programación. ¿Listo? Bueno, una cosa que es importante es en mi horario de atención. Es aquí los martes, los lunes, de 9 a
10, eso está en la página. Y se hace sacando una citica acá, de 10 a 11, sacando una cita, yo les comparto el calendario, me escriben un correíto, profe, necesito una cita, entonces yo les comparto un calendario. Pero digamos que el gran volumen de dudas, la idea es que lo resolvamos en las clases de prácticas. Listo, hagámosle. Entonces vamos a hablar de esto que son introducción a las ciencias de la computación y la programación. Entonces, lo primero que hay que entender es por qué uno se mete a estudiar esto. Nuestro profe no está Dígame, compartiendo pantalla. perdón. Gracias. Listo. Cuando no me escuchen, me avisan, hacen eso que hizo el compañero, o cuando yo cometo alguno de estos errores, me dicen, porfa. Ya lo ven, ahora sí, espero. Listo, entonces, listo. Bueno, un poquito de qué es esto de acá. ¿Alguien sabe qué es? Sorpréndanme. ¿Ni idea? Eso ¿Qué, es qué la creen que máquina es? de Turing. Una máquina de Turing, listo, por ahí hay alguien que ya está conectado. Yo voy a ser muy intenso con la máquina de Turing porque la máquina de Turing es una de esas grandes revoluciones y ustedes están sentados acá gracias a Turing. Una máquina de Turing es una cinta donde uno pone ceros o unos, bolitas y palitos, huequitos y nada de huequitos y una cabeza lectora. La cabeza lectora es lo que vendría a llamarse la CPU y la cinta es la memoria. Eh, Turing, del cual vamos a hablar después, muestra que esto es un computador. Y la computación se arma sobre estas dos cositas que están acá. Y el que les diga otra cosa, les está mintiendo. La computación es eso. Y hay un modelo teórico matemático que está detrás de eso. Pero lo que nosotros conocemos es esto, los computadores, ¿cierto? Entonces, este es solo uno de los dominios donde la computación tiene un uso grande y es el dominio de la computación gráfica, ¿cierto? Entonces, esto está desactualizado, ¿no? ¿Cuál fue la última película de Pixar que se vieron o que piratearon? Este año, unidos. ¿Cuál? Unidos. ¿Unidos? Ah, sí, yo también la vi. Antes había visto Coco, ¿cierto? Tal vez esa era la otra, la que ganó el Oscar. Em, ¿Cuál fue la primera película de Pixar que vieron? La que tenga memoria. Toy Story, creo. Toy Story. Yo vi Toy Story, yo me acuerdo que Toy Story también. yo estaba entrando a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas, yo soy ingeniero de acá de la universidad, y yo decía Toy Story en mi inglés muy malo, yo decía, uy, historia de juguetes, debe ser una película sobre la historia de los juguetes, qué película tan aburridora, ¿por qué será así? No tenía ni idea de qué era eso, y esto de hecho es una revolución, ¿no? Y es una revolución que va de la mano de desarrollos computacionales que son, así como el nombre de la película, increíbles. Am, Existe un corto, se los voy a poner acá, no sé si lo habían visto. Jerry's Game. ¿Lo conocen? Voy a poner. Este se pone bonito. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Profe, no se escucha el audio del video. ¿Cómo hago para compartirlo? Los voy a pasar entonces aquí para que lo vean porque el audio no dice mucho. Pero... am, listo. Entonces, bueno, si comparto la ventana, no, pero si estaba presentando. Pero bueno, véanlo mientras tanto. Y yo lo voy a poner acá. Una pregunta. ¿Saben quién es él? ¿Alguien sabe quién es? ¿Algún aficionado a las películas que sepa quién es? Se parece como al
Al personaje de Toy Story 2 que empieza como a remodelar a Woody. Exactamente. Él es Jerry. Miren el corto, no sé si lo conocían. Si no, ya lo tienen ahí, ya lo pueden ir viendo mientras tanto. El corto, de hecho, es chistoso. Aceleremos un poco. Después lo pueden ver en la casa. Bueno, el corto lo pueden terminar de ver ahí. Y de hecho, sí es el mismo. Jerry es el mismo. El corto es muy chistoso. Pero aquí hay varias cosas relacionadas con The Jerry's Game. The Jerry's Game se queda en una empresa llamada Pixar. Me imagino que ustedes la han escuchado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Lo escucharon o no? Claro, profe. Ah, bueno. Entonces, la pregunta es ¿de dónde sale Pixar? ¿Alguien tiene idea de dónde sale Pixar? ¿De quién es Pixar ahora? De Walt Disney Animation Studios, ¿cierto? Pero antes, ¿quién fue dueño de Pixar? Me parece que Apple. ¿Señor? ¿Quién? Me parece que era Apple. Apple no. Apple es mucho. ¿Quién era Apple? ¿Quién era el dueño de Apple en su momento? Steve Jobs, Yeah. Jobs. ¿cierto? Pero antes de que Steve Jobs fuera dueño de Apple, de hecho ganó mucha plata en eso, vamos a ver quién fue el fundador de esa compañía. Y vamos a entender por qué esto es tan importante. La computación gráfica cambió completamente el juego de la industria del cine y pues básicamente tuvo un impacto cultural grandísimo. Ya esto es un referente cultural grande, pero todo tiene un origen. ¿Dónde arranca Pixar? Pues arranca con sus fundadores, ¿cierto? Veamos este fundador. ¿Quién es él? Edwin Calmuth. ¿Listo? Entonces, leamos un poco. Edwin Calmuth es un científico de la computación. Ah, ok. Un científico de la computación o computólogo. Wow, menos mal el título de ustedes no es ese. Es una persona con conocimientos adquiridos en ciencias de la computación. Listo. Entonces, ¿qué hacía Edwin Calmuth? Entonces vamos a ver qué hacía Edwin Calmuth. Edwin Calmuth tenía un doctorado en Computer Science, pero hizo un bachelor en física y ciencias de la computación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace una persona que tiene un doctorado y que estudia física haciendo películas que generan este tipo de cosas? Entonces uno dice, aquí hay algo raro, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, una cosa que tiene Calmude es esta, ¿no? Que se ganó un premio Oscar. Y el año pasado se ganó el premio Turing. El premio Turing es el Nobel de la computación. Es el premio más importante que hay en computación. Es el equivalente al Nobel de computación. Se lo ganó junto con Pat Haranan, que está en Stanford. ¿Por qué se lo ganó? Pues por sus desarrollos en ciencias de la computación. Entonces, esta empresa cuesta todo el dinero del mundo y surge a partir de un trabajo académico propuesto por Edwin Calmuth. ¿Listo? Entonces, Edwin Calmuth eh, propone este algoritmo en su tesis de doctorado. Trabaja en muchas más cosas, pero propone un algoritmo en su tesis de doctorado, que es un algoritmo para poder desplegar superficies curvas. Entonces, acá hay varias cosas que uno ya se empieza a preguntar, ¿no? Uno dice, bueno, este tipo que estudió lo mismo que yo voy a estudiar o que le interesa lo mismo que yo voy a estudiar, solo que hace con unos 30 o 40 años, este tipo, ¿cómo diablos terminó siendo dueño de una de las empresas de animación más grandes del mundo? Debe haber algo detrás del tipo, detrás de lo que estudió el tipo, que es interesante y que genera un impacto en la sociedad y que de hecho puede que conozcamos todos a Pixar, pero pues, digamos, Calmude es igual de importante, ¿no? El tipo se ganó un Nobel en computación, haciendo dibujitos, básicamente.
Entonces veamos qué hizo Calmuth durante su tesis de doctorado. Entonces miremos a ver qué hizo Calmuth durante su tesis de doctorado. Estamos estoqueando a Calmuth, ¿no? Le estamos acosando a ver si encontramos qué es lo que hay por detrás. Ah, miren, Calmuth hizo un algoritmo, o hizo algo, por ahora entiéndalo como algo, que a partir de un conjunto de puntos era capaz de representar una curva. Entonces, uno de los desarrollos de Calmuth iniciales fue un conjunto de, vean ustedes como programas o recetas, por ahora, para poder dibujar esto, curvado. Dibujar curvas no es una tarea fácil. Intenten dibujarlas a mano en Paint y verá que se van a sacar un ojo. Necesitan procedimientos que sean sistemáticos para que esto se pueda hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, Calmuth se da cuenta de que hay un potencial grande dentro de la computación gráfica, que es una de las ramas de la computación, que de hecho se empezó a construir hace pocos años, relativamente, ¿no? Estamos hablando de desarrollos que tienen unos 30 o unos 40 años a lo más, pero que han impactado en ese poco tiempo a una comunidad muy, 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 muy grande. ¿Listo? Entonces, mire dónde ha trabajado el tipo. Pixar, Lucasfilms, Disney Animation Studios. Y ese es solo uno de esos, digamos que, actores, entre comillas, que son importantes. Y algo tenía el tipo era físico, ¿no? Y además, bueno, la formación de base era física. El tipo sabía matemáticas, el tipo sabía física y fuera de eso sabía computación. Algo tenía, algo tienen esas disciplinas que al mezclarse pueden empezar a resolver problemas interesantes. Y eso es lo que seguramente los tiene ustedes ahí donde están. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace un computer science de verdad. O sea, este es un computer science de verdad, es un tipo que estudió una cosa, terminó haciendo otra cosa, fundó una empresa, montó y movió toda una tecnología. Ahora hay un montón de mercado alrededor de esto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde arranca esto? En cosas como estas, ¿no? Algoritmos, recetas que le ayudan a hacer a uno cosas. Y esto es importante. ¿Por qué? Eh, claro, años después de que él funda la empresa, entonces se da cuenta que hay un potencial grande de generar cine y películas animadas, pero para eso necesita algoritmos que son cada vez más y más sofisticados. Entonces, por ejemplo, pintar la nariz de Jerry, que es el personaje, no es un problema trivial. Pintar la mano es complicado, pero pintarla de pronto con estos algoritmos funciona. ¿Alguien sabe, tiene una idea de cómo se pintan los objetos en un computador? ¿A alguien le gustan los videojuegos? Eso lo debería saber alguien, un gamer bueno, ¿no? Bueno, un gamer medianamente decente. Supongo que algún proceso de teselación o em, texturas. ¿Ustedes Una juegan? matriz, ¿no? Espere, ¿ustedes juegan en sus computadores? ¿Qué? Nace como, Sí, un lo que poquito. tengo entendido es que Espere, nace como de un modelado de triángulos, ¿sí? triángulos es la palabra. Y ¿Ustedes digamos, juegan? ¿Ustedes juegan en el sí, computador? En el computador, no en la consola. ¿Juegan en el computador? Claro, profe. ¿Qué tarjeta de sí, video tienen? claro. Una Una, RTX. ¿Cuántos millones de polígonos renderiza por segundo? Lo único que sé es que es de 6 gigabytes de De VRAM. memoria. Listo. Sí, Cuando señor. compren una tarjeta gráfica, uno le mira la cantidad de polígonos que renderiza, que dibuja por segundo. Todo lo que hay acá son pequeños triangulitos, muy, muy, muy pequeños, que puestos de alguna manera y con un modelo físico, en este caso de cómo la luz incide sobre esos triángulos, más un sistema de despliegue rápido, permite dibujar esto de acá. Y así funcionan los juegos, los videojuegos. Entonces, Calwood y toda una comunidad empezó a jalar esto de acá para poder llegar a cosas como estas, pero esto es del año 97, ¿no? Estamos hablando de veintitantos años de avance en las ciencias de la computación relacionadas con el dibujo. Entonces, de hecho, podemos buscar a Jerry's Game, Jerry's Wavelet, y vamos a darnos cuenta de una cosa bien chévere. Esto de acá. Esto es lo que está detrás de Jerry's Game. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Polígonos o triángulos, que es lo que estamos desplegando. Y hay unos algoritmos que son algoritmos de subdivisión, que son estos algoritmos que nos ayudan a refinar. Por ejemplo, yo trazo algo muy grueso y voy refinando y refinando hasta que tengo este continuo de acá. Entonces,
lo interesante de esto es que alguien se sentó y lo diseñó. Esto no existía hace 50 años. Y hay un conjunto de matemática, hay una computación que soporta todos estos desarrollos. Y esa computación es la que ha movido lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ustedes gastan y gastan horas en un computador jugando gracias a gente como esta. Y ustedes en algunos años van a convertirse en gente como esta. ¿Listo? Entonces, es muy importante saber que en este momento nos estamos entrenando en cosas muy básicas, pero esas cosas básicas son la base para construir desarrollos mucho más elaborados. Y pues a ustedes les queda toda una vida por delante para que en unos años ustedes sean los que se estén ganando el premio Turing por las cosas que hagan en esta disciplina. ¿Listo? Y eso no es descabellado, yo no les estoy hablando nada extraño. Esta persona todavía vive y no es descabellado pensar que ustedes en algún momento la van a poder conocer. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas son posibles con la computación. A diferencia de la física, los héroes de la física ya se murieron. Tocaría invocar a Einstein para poder hablar con él. Pero con Edwin Calmo todavía por lo menos uno puede escribirle un correo y si está de buenas o se lo encuentra en una conferencia o trabaja en Disney, pues puede terminar hablando con él. Y no es descabellado. ¿Listo? Entonces ustedes están como al principio cuando la física estaba en la época de Newton, donde estaba la ebullición de esta disciplina. Ustedes son parte de eso. ¿Listo? Y afortunadamente no se nos ha muerto todavía los computer science grandes. Listo, muy bien. Entonces, les recomiendo que miren una entrevista, hay una entrevista con Edwin Calmo, se las voy a poner en el chat. Em, du- Calmo de interview, de pronto esa es la que les pongo ahorita. Esta. Me tengo que desconectar un segundito, porfa, ya les pongo esta, la van revisando, me demoro 10 minutos, ¿listo? Aquí se los pongo, un segundo. Ed Catmull, thank you very much for coming to Berkeley. Entonces, bueno, entonces estábamos hablando de Edwin Calmo. Ahora sí, hagámoslo más despacio. Ya ahora sí se puede. Entonces, Edward Calmuth es un físico, afortunadamente todavía vive. Es un físico que tenía su pregrado en física y un doctorado en ciencias de la computación y termina montando toda una industria a partir de unas ideas que son inherentemente matemáticas. Cómo dibujo una curva y cómo la dibujo en un computador, pero sobre eso yo puedo montar toda una industria grandísima y ganarme un Oscar y hacer un montón de cosas que a todas luces parecen ser interesantes. La pantalla, gracias. Aquí la estoy poniendo. Listo. Entonces, Edward Calmo es uno de los del cuento. Hay otro de los del cuento que es Pat Haranan. Y quiero mostrarles un par de cosas de Pat Haranan. Pat Haranan también lo gana gana el premio Turing, que es como el Nobel de computación, ya lo decíamos, por sus contribuciones en computación gráfica. ¿Listo? Entonces, él trabaja en un laboratorio que es el laboratorio de Computer Graphics en Stanford. Computer Graphics en Stanford. Listo. Entonces, el laboratorio de Computer Graphics en Stanford es un laboratorio genial. Eh, yo no lo conozco personalmente, pero es uno de esos sueños que uno siempre tiene. Y quiero que vean el tipo de gente y lo que hacen acá. Si ustedes ponen Computer Graphics Stanford, se van a dar cuenta. Entonces, arranquemos por este. Todos ellos son Computer Science. Ron Fedwick. ¿Qué hace Ron Fedwick? Hace física de fluidos. Hace simulaciones computacionales para simular fluidos dentro del computador. Él se ganó varios Oscar. Tiene varios Oscar. Les voy a mostrar los videitos que hay acá. Ustedes pueden, aquí está la cosa. Entonces, ellos trabajan en simulación física, trabajan haciendo simulaciones dentro del computador, simulan cosas como estas que estamos viendo aquí en pantalla, simulan tejidos, fluidos, todos esos componentes que están por detrás de los juegos y de las películas, en realidad requieren un montón de matemáticas para que se puedan desarrollar. Veamos esta simulacióncita que no debería demorarse tanto. La pregunta es cómo yo puedo generar una simulación de esto. Entonces yo necesito entender muy bien la física, necesito volver esa física a un juego de ecuaciones matemáticas y necesito implementar esas ecuaciones dentro del computador. Y eso es lo que hace un computer science, que hace modelado físico en este caso. ¿Listo? Entonces,
digamos que esto es un universo grandísimo, simplemente para mostrarles el tipo de cosas que se hacen en ese laboratorio. La computación gráfica es solo un ejemplo de lo que se está haciendo. Aquí hay alguien que me parece muy curioso y es Leonidas Givas. No, Leonidas Givas ese hace, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mark Lewa. ¿Ustedes han usado Google Street Viewer? ¿Sí o no? Sí. Sí. Él fue el que se inventó Google Street Viewer. O sea, su primer trabajo se lo inventó, bueno, la base de Google Street Viewer se lo inventó él. Y aquí estaba acá, en esta historia es muy chévere. Les voy a poner acá para que lo lean y para que se den cuenta lo bonito que es este mundo. Mark Lewan trabaja en una cosa que se llama Computational Photography. Si para los que les gustan los celulares, se habrán dado cuenta de las cámaras estas que ven en los últimos celulares de Google. Él estaba en el equipo técnico que trabajaba en esos algoritmos. Entonces, para los que no estén como muy familiarizados, en los últimos años, las mejores cámaras que se han diseñado son las cámaras de los celulares. No por la óptica que tienen esas cámaras, sino por la algoritmia y la capacidad computacional y los algoritmos que se han implementado para hacer este tipo de procesamiento. Entonces, por ejemplo, esta es una cámara que me parece muy curiosa, se llama la cámara Litro. Ese fue un premio, un PhD, mejor tesis en el año 97 de Computer Science. Y esa cámara tiene una particularidad, no sé si ahorita a ustedes eso no les va a causar tanto impacto, pero a mí me lo causó en un momento. Tenemos entre las manos Venga, la un Litro, litro para visualizar el histograma, un dial frontal de ya la milímetros y con buscamos una acá. apertura fija de f. Esta de acá. Una cámara Litro es una cámara. Ustedes han tomado fotografías, ¿cierto? Entonces el problema cuando uno toma fotografía es que uno o enfoca lo de al frente o enfoca lo de atrás. ¿Sí o no? ¿Sí lo conocen o Claro, no? profe. Claro, profe. Entonces, el problema con la cámara, lo que hizo el grupo de Mark Lewa fue una cámara en la cual usted solo hace una toma y usted en postproceso puede enfocar o desenfocar la imagen. Entonces, ¿sí me entienden? Si ustedes quisieran enfocar, yo tengo aquí el computador al frente y si quiero enfocarlo de atrás, pues tengo que enfocarlo de atrás o lo de adelante. Con estas cámaras yo tomo una imagen y yo puedo enfocar o desenfocar esa imagen en postproceso. Entonces, si algo me quedó mal enfocado, lo puedo enfocar. Entonces, estoy tomando la noción de profundidad. ¿Listo? Entonces, el asunto ahí con Mark Lewa, hay muchas cosas para decir. Listo. El asunto con Mark Lewa es que, por ejemplo, Mark Lewa trabajó, aquí lo dice, trabajó con Larry Page y Sergey Brin cuando estaban haciendo la, eh, cuando estaban haciendo la primera versión del algoritmo de Google, que es el PageRank. Ellos estaban trabajando en la oficina del lado de este señor. Y si se leen esta historia de acá, se van a dar cuenta que el mundo es súper chiquitico y hay muchas cosas que se pegan. El tipo fue el primero que trabajó en las Google Glass. Hay un montón de cosas alrededor de esto que son chéveres. Este es el tipo de computer science al que yo particularmente sueño que ustedes converjan y lleguen. Gente que cree empresas, gente que sepa hacer matemáticas, que sepa programar y que realmente la pasión que tengan la puedan llevar hasta el punto donde puedan contribuir con la sociedad. Por eso lo vamos a ir discutiendo, ¿no? Entonces, este tipo de gente que está haciendo y está moviendo la computación. Listo, no solo hay ejemplos de allá de Estados Unidos, también hay ejemplos colombianos y los vamos a ir conociendo durante el curso. El crack o el torrent, hablando de juegos, ¿alguien tiene el crack de Cinema 4D? Yo no sé cuál es el crack de Cinema 4D. Pero lo que sí es cierto es que el problema de craquear juegos es un problema interesante. No hay que consumir tecnología, hay que hacerla. ¿Listo? Y ustedes van a estar en la capacidad de hacerla. Listo, entonces volvamos acá otra vez porque en estas clases siempre nos desviamos un poco, pero todo está alrededor de lo mismo. ¿Qué se hizo? Acá está. Entonces, ya sabemos quién es este señor. ¿Cómo se llama? Ed Ed Catmull. Ed Catmull, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Ellie Catmull. ¿Fundó qué?
Fue Pixar, creador de, pues, fundador de Pixar, Nobel de computación, el premio Turing. computación, Pilas, premio no Turing. Nobel, premio Turing de computación. Ese nombre no es gratis. ¿Listo? Hay una cuestión interesante y es que dentro de lo que hizo Calmut, creó este software que se llama Renderman. Entonces, ustedes lo pueden bajar y Renderman es el marco de trabajo sobre el cual, us- sobre el cual ustedes hacen todas estas películas. Y uno lo puede bajar y lo puede usar y puede jugar con él. Yo me acuerdo que nosotros teníamos unas Silicon Graphics en el departamento de sistemas hace algunos años y esas Silicon Graphics nadie las podía tocar y ya estaba Renderman. Eso era como el feudo de un profesor. Eso no tiene que pasar. De hecho, ya casi no pasa en la universidad, pero bueno. Entonces, esto es solo una cosa chiquitica y ni siquiera les conté todo lo que hay alrededor de la computación gráfica, ni siquiera rasguñando. Pero ilustra lo que está por detrás. Está la matemática, está la computación, y lo voy a decir así, la pasión de la gente por seguir sus ideas. Entonces, la computación es una herramienta extremadamente poderosa. Se van a dar cuenta ustedes, y ya se estarán empezando a dar cuenta que todo se está moviendo por computación. Y no es carreta. Estamos hablando gracias a que alguien se sentó y diseñó un protocolo, hay una empresa detrás de esto, Google, ustedes se educan porque existe un medio para poderlo hacer y esto va y está cambiando todo lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, computadores everywhere. Listo, entonces nosotros hablamos de computación y a mí siempre me gusta hacer esto porque me gusta escuchar a ver qué tanto saben ustedes. Vamos a buscar esto de acá, Computer Science News. Listo, entonces, ¿dónde está? Aquí, Computer Science News Daily. Se los va a pasar acá en News Daily y vamos a ver qué ha pasado en las ciencias de la computación. Turing Prize, sí, ese es, el premio Turing. Listo, ¿por qué? Pilas que tu premio Turing se lo dieron porque el tipo creó una industria, ¿no? De millones y millones de dólares que cambió básicamente lo que somos como sociedad. Listo, entonces entremos a ese enlace ahí de Computer Science Math y vamos a ver cuáles son los últimos desarrollos en ciencias de la computación, a ver dónde es que estamos parados. ¿Listo? Entonces, vamos a leer vamos a leerlo, y vamos a hacerlo, esta noticia de acá. A ver, y entonces vamos a coger aquí unas víctimas, ¿cómo hago para ver las víctimas acá? Ah, Mauricio algo. ¿Cómo hago? Acá. Listo. No, entonces empecemos por. No, espere, Mauricio no. Diego, Elian. Caterín. ¿Tienes micrófono? Solo hay una Caterín Juliet López. Está lejos del computador. Laura Valentina Almeida. ¿Me escuchan? Sí, aquí estoy. Listo, Laura. ¿Me ayudas con esto? ¿Con el summary de esta noticia? ¿Qué dice ahí? O sea, ¿lo traduzco o qué? Sí, dime qué dice y discutimos un poco sobre qué diablos tiene que ver eso con lo que hacemos nosotros y lo que vamos a aprender. Bueno, dice que están usando como un algoritmo para encontrar materiales o algo A ver, así. Deep Learning, algunos algoritmos llamados de Deep Learning, Ajá. de aprendizaje profundo, para acelerar el Así acelerar el descubrimiento descubrimiento de de nuevos materiales materiales en en la industria industrias tecnológica. emergentes. Listo, Ajá. entonces, ¿alguien me puede decir por qué eso es importante? ¿Por qué eso es una noticia importante para ciencias de la computación? A ver, entonces, hay unos Ah, sí, sí, materiales, profe. dígame. Sí, sí, sí. Sí, es que hay materiales bastante importantes para la creación de, por ejemplo, celulares, Ajá, computadores. Uno de ellos sería siendo el litio. el eh, coltán también, ¿cierto? Col- exactamente, coltán, el oro, pues, todas esas cosas. que funcionan para crear CPUs, para pues crear las baterías, los chips, y digamos que esos materiales son bastante difíciles, algunos son bastante difíciles de encontrar, Ujú. y digamos que eso puede aumentar el precio de la tecnología. Entonces digamos que si encuentran un material que
sea más económico, pero que tenga la misma eficacia o incluso más Ujú. eficaz que los materiales que se usan ahora, pues digamos que los computadores pueden ser muchísimo más baratos en el futuro. Claro, pero listo, entonces hasta ahí lo tenemos. Entonces, todo lo de la industria tech. Pero aquí hay algo que dice es, utilizamos un tipo de algoritmos llamados algoritmos de aprendizaje profundo para que ese descubrimiento de los materiales se haga, se haga de una manera, digamos que más rápida, porque aquí lo están acelerando, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste desarrollar un material? Entonces, desarrollar un material consiste en resolver un problema llamado problema combinatorio, pues vamos a hablar de eso, y es encontrar la, como las distintas configuraciones de los elementos y de los enlaces que conforman el material. Entonces, yo puedo probar todas las posibles combinaciones de elementos, pero ese número es muy, muy grande. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito, o qué hicieron ellos, desarrollaron un conjunto de algoritmos basados en unas técnicas que están en boga, que fueron las técnicas que le ganaron al campeón de Go, que es Lee Seong, que son técnicas de aprendizaje profundo, que son como, veanlo por ahora, como simulacioncitas o modelitos matemáticos súper, súper simplificados de cómo funciona un pedacito del cerebro. Eh, y con eso, básicamente, entonces ellos, con esos algoritmos, son capaces de explorar el espacio donde están todas las posibles configuraciones de materiales y encontrar mejores materiales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Primero porque hay un problema interesante, ¿no? ¿Cómo yo descubro materiales, como lo decía el compañero? Y segundo es, yo puedo poner un montonón de literalmente chinos de la China en sus doctorados a que prueben con distintos materiales, pero digamos que es muy complicado encontrar un buen material. O puedo poner un algoritmo, que es una receta, a que resuelva el problema de encontrar cuáles son los buenos materiales. Y eso es lo que están haciendo acá. Entonces, claro, si encontramos un mejor material que pueda tener un impacto en la industria, pues cambiamos la industria. ¿Basados en qué? En la computación. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la computación ahí? Está en la búsqueda de nuevos materiales. Ahorita con las vacunas, COVID. Entonces, hay una gran iniciativa alrededor de que los algoritmos encuentren cuáles podrían ser vacunas aplicables a la gente. Y es un problema parecido, ¿no? ¿Lo pueden hacer los humanos? Sí, pero las máquinas lo pueden hacer más rápido. ¿Listo? Entonces, bueno, sirve para algo. Listo, queda acá. A ver, otro más, otro más. Atentos acá. Primero las mujeres. Narli, Tatiana. ¿Estás por ahí? Narli. Sí, abre el micrófono si puedes. No tienes micro. Listo, no pasa nada. Pero como puedes escribir, me estoy dando cuenta. Entonces, ¿qué dice el título? ¿De qué nos está hablando? 50 new planets confirmed in machine learning fields. ¿Qué será eso? A ver, ¿dónde está el chat? Usemos el chat para abrir. 50 planetas nuevos confirmados, primero en aprendizaje de máquina. ¡Wow! Entonces, em, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es el aprendizaje de máquina? ¿Han escuchado? ¿Quién me cuenta qué es eso? ¿No han escuchado qué es aprendizaje de máquina? Son, son Sí. como, Dale, Pero, dale. Miguel o dale, Joel, ve, démosle la oportunidad a Joel. Cuéntenos, Joel. pues tengo entendido que son como una serie de algoritmos que van Ujú. aprendiendo unos de otros. Esos son Y GANs. Pero bueno, sí, para ahí va la cosa. digamos, y digamos, esos algoritmos aprenden de sus resultados y pues precisamente pues van conformando, digamos, un tipo de inteligencia por sí mismo. Entonces, digamos que más o menos está la idea. ¿Cuál es la idea del aprendizaje de máquina? Realmente no es que aprendan de sí mismos, hay un tipo de algoritmos que lo hace, que son las GANs, pero la idea es que usted tiene muchos datos. Entonces, ¿de dónde saca datos? Imaginémonos que nosotros trabajamos en el éxito, somos data scientists, ya nos graduamos y nos contratan como data scientists para poderle ofrecer publicidad a la gente del éxito, de nuevos productos. Es un escenario realista en estos momentos. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos sacar los logs, los registros de todas las ventanas que han cliqueado todos los usuarios que han entrado al site del éxito. ¿Lo pueden hacer? Pues me imagino que uno puede registrar cada que yo pincho una ventana, la otra,
cuándo lo registró, quién lo registró, qué visitó. Y esos son datos. Entonces yo con esos datos se los puedo presentar a un algoritmo, a una caja o al computador, que si que lo quieren ver así, y el computador puede extraer un patrón detrás de esos datos. Algo que es común detrás de los datos, algo que no necesariamente es obvio para una persona, pero sí para una máquina. Y ese modelo, ese algoritmo, le permite a uno después tomar una decisión. Por ejemplo, llega una nueva persona, yo miro cuál era el perfil de esa persona y dependiendo de eso le presento una publicidad u otra. Aprendizaje de máquina es ese conjunto de técnicas que definen un modelo a partir de un conjunto de ejemplos, muchos, muchos ejemplos. Y eso es lo que está moviendo el mundo. ¿Por qué? Porque es que a ustedes les gusta regalar los datos, ¿no? O esa no es la realidad. ¿Cuántos de ustedes tienen abierto el GPS en este momento? Bueno, no es que sea muy útil, pero por ejemplo los historiales abiertos para que Google los vea o para que YouTube los vea o para que Facebook los vea. Esos son datos que ustedes le están dando a las empresas para que ellos entrenen estos algoritmos y tomen decisiones sobre lo que ustedes son como individuos o como sociedad. Y eso es hacer aprendizaje de máquina. Le presento muchos ejemplos y hay un algoritmo que es capaz de encontrar patrones. Listo, entonces, ah, O sea que eso trabaja bastante con la estadística, claro, digamos, es que lo que hacemos nosotros es estadística o economía o física. O sea, el problema de la computación ya no es el problema del ingeniero que está allá detrás del computador choferiándolo, sino es el problema de la biología, es el problema de la filosofía. Entonces, estadística está ahí presente y no es descabellado que alguien diga, profe, yo quiero hacer una doble titulación en estadística y computer science. ¿Por qué? Pues porque esas dos cosas se sobrelapan muchísimo. Entonces, aquí nos decía la compañera que teníamos 50 nuevos planetas confirmados. Primero en Machine Learning. Entonces, ¿qué pasó? Seguramente usaron datos, muchos datos de alguna fuente, algún laboratorio, imágenes, imagen em, hiperespectral, algún tipo de imagen del espacio, y se la dieron muchos ejemplos a algún algoritmo que fue capaz de encontrar planetas, de detectarlos sin necesidad de la intervención humana. Y los confirmaron primero en Machine Learning y seguramente después los confirmaron en la realidad. Entonces pusieron un algoritmo a que observara el cielo, encontrara los planetas y el algoritmo fue capaz de encontrarlos primero que la gente. Eso es re loco, ¿no? Porque eso era lo que hacían los astrónomos antes. Entonces, cuando uno ve esto, dice, pues imagínese el potencial de lo que podemos hacer. Y esto ya no es ciencia ficción. Estas son las noticias de lo último en Guarachas, 25 de agosto. Pero si esto está publicado acá es porque hace un año y medio se terminó. ¿Listo? Entonces, claro, encontrar planetas que sean habitables es una tarea complicada y podemos de nuevo entrenar un batallón de astrónomos para que hagan eso o podemos entrenar una máquina dándole ejemplos de buena calidad de dónde están los planetas. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con computación? Ah, algoritmos, ¿no? Algoritmos basados en aprendizaje de máquina. Listo. Otro más, otro más, otro más, otro más. Profe, Dígame. una preguntita. Tú mencionaste algo relacionado sobre la science. Yo como graduado de científico de computación, ¿puedo ser contratado como científico de información? ¿Como Data científico de scientist. datos? Sí, claro. De hecho, muchos de mis estudiantes, yo lo que hago, y me van a ver un sesgo horrible hacia la ciencia de datos y la inteligencia artificial y el análisis de datos, es porque yo lo hago. Y mis estudiantes de ciencias de la computación en doble titulación con matemáticas, yo creo que ya todos están trabajando en la industria como científicos de datos. Básicamente, ¿cuál es la pregunta ahí? Y es que tenemos datos y tenemos que procesarlos y para eso necesitamos gente que sepa matemáticas para poder sacar el jugo a esos datos y que sepa programar para poder manejar ese volumen de datos y hacer cosas interesantes. Y obviamente que sepa estadística para poder modelar bien. Sí, es que yo pensaba que había que estudiar ciencia de la computación y aparte ciencia de información para, No. sí, mejor. Eh, digamos, usted en la universidad, y es lo chévere de la universidad, usted puede estudiar lo que quiera, básicamente. O sea, usted tiene un core y un montón de créditos que puede distribuir donde quiera. Entonces, usted se puede ir a ingeniería
o a economía, o se puede ir a estadística y tomar sus cursos y armar su plan como quiera y al final ni siquiera importan tanto los cursos, lo que importa es que usted se entrene en eso y le dedique el tiempo. ¿Sí me entiende? Y en este momento donde estamos, ustedes ahí tienen un montón de cursos y un montón de recursos alrededor. Una cosa que yo les voy a repetir de ahora en adelante es que la universidad no son los cursos, no son los profesores, no es estos cuatro paredes que están acá. La universidad es ese tiempo que ustedes tienen pagado por el Estado o por sus familias o por su propio trabajo para que ustedes se armen un sendero y cojan por ahí. Entonces el tiempo es de ustedes y ustedes no tienen que esperarse a los últimos semestres para aprender lo que quieran. Y de hecho no deben esperarse a los últimos semestres para aprender lo que quieran. Entonces, básicamente el resumen, el sumario ahí es, ustedes tienen que buscar proyectos interesantes y empezar a aprender por su lado, porque los cursos no les van a enseñar todo lo que necesitan para, por ejemplo, ser un buen data scientist, mientras que la experiencia práctica sí. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos acá. No, estábamos acá y estábamos pidiendo opiniones. Mauricio Andrés Colmenares, ayuda acá. ¿Qué es esto? Predicting Computational Power of Early Quantum Computers. ¿A qué se refiere esto? No, profe, ahí sí no sé. A ver, pues veamos lo que eso leyendo es que se aprender. Prediciendo, ¿qué cosa? El poder de la La capacidad computación computacional de los computadores de cuánticos los de primeros la actualidad. computadores cuánticos, ¿cierto? Entonces, Ujú. básicamente hay unos computadores. Todavía estos no los venden en Unilago, pero ya casi. Que son los computadores cuánticos. Después hablamos de eso. Pero hablemos de los computadores. Entonces los computadores pues tienen una capacidad computacional. Hay dos cosas que son importantes de los computadores. Una es la capacidad computacional respecto a cuántos cálculos pueden hacer por unidad de tiempo y la otra es cuánta memoria pueden tener. Esas dos cosas se interrelacionan entre sí, pero por ahora no lo miremos. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Están estudiando estos computadores que son computadores que hay varios sabores, hay unos que son puramente teóricos, hay otras implementaciones que ya más o menos operan. Eso tiene que ver con algo que se llaman los qubits, que es como el análogo a los bits, pero están en estados cuánticos o modelan los estados cuánticos. Y la idea es que uno quiere saber cuáles son las capacidades de esos computadores, ¿no? Uno le gustaría saber si esos computadores son buenos o malos para resolver cierto tipo de problemas. Entonces ellos están estudiando esa problemática, que es importante, ¿no? Porque no es solo diseñar el computador, sino saber si el computador sirve para resolver una u otra cosa. Listo, entonces el asunto aquí es que, por ejemplo, esto, eh, computadores cuánticos, ¿qué es eso? Ya es otro mundo, ¿no? Entonces, los computadores que usamos ahora están basados en una máquina llamada la máquina de Turing, eso lo vamos a volver a ver después. Está basado en algo que se llama la arquitectura de John von Neumann, que lo vamos a ver en detalle, no se preocupen, pero este es otro tipo de computación. Este es un modelo que tienen los físicos allá por detrás y es un modelo que promete que va a resolver problemas así súper complicados. Entonces, este es otro universo. Entonces, alguien me puede preguntar, profe, entonces si yo me quiero dedicar a eso, ¿tengo que estudiar física? Pues no, pero usted sí puede ver los cursos de física y trabajar con los profes que están haciendo esto en la universidad y aprender. Y después irse a hacer su doctorado, montar su empresa en esto, eso no tiene ningún problema. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que es un espectro grande, ¿no? Ya me cansé de Deep Learning. Deep Learning ayuda al más rovers. Veamos otras. Esta más chévere. Em, este me gusta a mí, porque es también cositas de las que yo hago. Otra persona más ahí para escuchar las voces. Ya Miguel, Janis, ¿tienes micrófono? ¿O tiene micrófono? Sí, no. Bueno, crack. Janis, los físicos en cuántos es un algoritmo que ayuda a las primeras computadoras. Janis está por ahí. Janis a la una, Janis a las dos. No está. Oscar Iván. Profe, Yanis acabo de responder. Listo, gracias. Hola, profe. Hola, Janis. Pregunta.
¿Tienes micrófono para que me ayudes con este? Y discutimos un poco. No, sí, No, no tiene. listo, no hay lío. Ponla ahí en el chat. ¿Qué es lo que dice acá? A ver, a ver. Anis, ayúdame. Aquí hay un punto. ¿Listo? Entonces, eh, ahorita vamos a hablar sobre esto, de hecho, y es que mucha gente tiene enfermedades mentales y hay enfermedades mentales que son como de dos sabores. Hay unas que tienen una base como biológica y otras que tienen una base un poco más, digamos que psicológica, llámenlo así. Pero igual tienen la enfermedad. Entonces la pregunta es cómo yo diagnostico a esa persona. Comúnmente pues hay un diagnóstico clínico, pues va a un neurólogo y le hace un examen, o a un psicólogo o un psiquiatra y le hace un examen y tiene unos protocolos para definirlo. Pero pues ese tipo de enfermedades que son como medio raras no son fáciles de diagnosticar y pueden haber muchas equivocaciones. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo utilizar, por ejemplo, imagen cerebral, fotos del interior de mi cerebro, de la función de mi cerebro, junto con algoritmos para poder hacer mejores diagnósticos? Y claro que hay un potencial grandísimo. Nosotros tenemos un estudio ahorita en el Hospital San José, donde estamos escaneando personas que están en unidades de cuidados intensivos y estamos tratando de predecir si esas personas van a quedar bien o mal desde el punto de vista neurológico. Ya acabamos el scan de son 50 personas y estamos haciendo los papers correspondientes. Bueno, y aquí me puedo quedar un montón de tiempo, pero esto es solo para que se den cuenta de cuál es Profe, el impacto de la computación. Dígame. ¿qué información necesitan? ¿Necesitan demasiada información para predecir eso? Eh, Esa es una buena pregunta. Básicamente lo que nosotros hacemos son brain scans en una cosa que se llama imagen por resonancia magnética funcional y lo que tenemos son imágenes parecidas a estas. Eh, de hecho, este es de un paper, de una amiga. Sí. No, este es de Gala. Sí, este es el laboratorio de Gala. Yo conocí a David Galan hace un tiempo. Pero bueno, básicamente lo que hay son un montón de cortes del cerebro. Cortecitos, chan, 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 chan. Y aquí uno puede dibujar cuál es la actividad cerebral. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí. Y donde tengo muchos datos es difícil ver patrones, pero parte de lo que nosotros hacemos es la matemática para poder ver esos patrones y estudiar esos patrones de una manera, digamos que un poco más consistente. De hecho, eso es importante porque no es solamente manipular los datos, también hay que pensar en cómo adquirirlos, en cómo voy a convencer a las familias de que dejen hacer esos estudios. Y hay todo un universo grande y un equipo, de hecho, interdisciplinario, con neurólogos, intensivistas, con gente que hace anestesia, porque esos pacientes tienen que bajar anestesiados, con físicos, con ingenieros, con matemáticos, para resolver este tipo de preguntas. Y esas son las preguntas a las que sobre las que ustedes van a trabajar seguramente a futuro. ¿Listo? Entonces, hay mucho alrededor de esto y vamos a seguir hablando un montón alrededor de esto, entonces no nos preocupemos. Pero una práctica que yo les recomiendo que ustedes hagan es que se lean de vez en cuando las noticias. Así uno no entienda nada, pero va a empezar a entender. Como todo al principio, puede que yo me Profe, lea esto y no lo entienda. Dígame. yo quería solo comentar que pues, yo veo noticias y hay un tema ahí, es que como que los juzgados y esas cuestiones ya no dan abastos pues, por la Ujú. cuestión del mundo y eso. Y uno de los temas es como que hacer que eso que Automatización de usted hablaba fallos. de machine learning y todo eso, hicieran las sentencias, como que hubiera jueces virtuales o algo así, Ujú. que es la única forma como de resolver la cantidad de juicios que se van a abrir hoy y en el futuro. Quería hacerlo Yo comentar como trabajé en eso. una empresa que asesoraba, que hacía ese tipo de jueces virtuales y alcanzamos a generar algoritmos que le ayudan a cuantificar eso objetivamente a uno. La empresa cerró hace poco por esta cosa del coronavirus, pero todavía sigue la gente dando vueltas ahí, se llama Legal Métrica. Y con ellos alcanzamos a hacer cosas para varios electrificadores acá en el país. Y digamos que el problema es súper grande. No estábamos en ese momento haciendo los fallos, pero sí estábamos tratando de predecir cuál podría ser el resultado de un caso. Es importante saber eso porque los abogados pueden meterse a un caso o no. Eso puede costar mucha, mucha plata, dependiendo de si tienen certeza de si lo van a ganar o no. Eso cambia completamente el rol y eso es Legal Analytics, se llama Legal Analytics. Em,
Y así, es que ustedes están en el mejor momento o sea, esta cosa está creciendo. En mi época, pues sí, uno se maravillaba viendo un cubito dando vueltas. Ahora uno puede maravillarse haciendo otras cosas y yo creo que eso es lo chévere. Le decía a mi esposa que si me pusieran a escoger, yo estudiaría esto, porque es muy chévere. Pero bueno, ahí hay más cosas y podemos quedarnos discutiendo de eso y de hecho lo vamos a hacer y es la gracia de esto, ¿no? Que vayamos aterrizando esas cosas. Listo. Entonces, bueno, aquí entonces teníamos nuestro dichoso coronavirus. Eh, entonces, esto era parte de lo que había en el semestre pasado, lo dejé, y aquí son solo noticias de cómo la computación estaba y está impactando en este momento el coronavirus. Eh, por ejemplo, para que se hagan una idea, un matemático egresado de nuestro programa, que le gustaba la computación y hacía modelación computacional, era el que estaba encargado de hacer los modelos de crecimiento de la pandemia y la dinámica de la pandemia aquí en Bogotá. Nosotros estuvimos colaborando con él un tiempo, Juan Diego, no se puede decir el apellido, y básicamente lo que hay son unos modelos que le dicen a uno cómo en un conjunto de compartimentos se llaman estas cosas. Los infectados van cambiando, los susceptibles van cambiando infectados y después a recuperados. Y esa dinámica la podemos simular dentro del computador. Eso era lo que se hacía y lo que se está haciendo. Y gracias a eso, pues el jueves, a ese tipo de modelos, el jueves, pues el jueves, el jueves se levanta la cuarentena y empieza nuestra nueva normalidad. Eso que ustedes, que les estoy diciendo, nos movió, literalmente, movió la frontera del conocimiento, eh, por lo menos unos 10 o 12 años, en estos 6 meses. No por los desarrollos, sino por la capacidad de adopción de ese tipo de tecnologías. Yo trabajo en muchas cosas. Yo trabajo, por ejemplo, tengo un proyecto con el distrito donde hacemos modelos de seguridad predictiva. Estamos intentando saber cuáles son los patrones del delito en la ciudad y de la percepción de la seguridad. Y la adopción de ese tipo de tecnologías en el sector público es muy lenta. De esto es increíble, o sea, la gente está corriendo modelos que son del estado del arte, nosotros mismos estamos haciendo unas cosas que son súper locas y que ya las estamos usando sobre la población de acá. Y ustedes saben que nosotros tenemos un retraso tecnológico absurdo, todos somos conscientes de eso. Pero gracias a la pandemia, y lo digo así, gracias a la pandemia, ustedes tienen un camino allanado para que todas estas ideas que van a empezar a construir ahora tengan una acogida grande en la sociedad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. La gente está mucho más preparada para entender que esos modelos pueden ayudarle a salvar vidas o a cambiar su vida que lo que estaba hace 6 meses. Y eso es una cosa que uno dice, o sea, esto es increíble. Pero bueno, entonces, ¿dónde se usaba las ciencias de la computación? Por ejemplo, para modelación. Esto ya se hace aquí en Colombia. Se usaba para descubrir la geometría del virus y poderla describir. Se usaba, esto lo hicimos nosotros, bueno, este paper no, pero ya lo hicimos acá, que era para tratar de entender cuáles eran los factores de riesgo asociados a la expansión de la pandemia. Em, Inclusive cómo la medicina robótica y los sistemas de telemedicina podían ayudar. Entonces, es solo echar una mirada a donde ustedes están parados ahora y reflexionar un poco sobre el impacto de la computación en sus vidas. Sin estas herramientas no hubiésemos tenido cómo salvarnos de lo que se nos venía a principios de marzo. Y no se dejen convencer de la gente que dice que nos encerramos. Nos encerramos y lo hicimos todo a tiempo. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Zulma Kukunova, que seguramente algunos de los que siguen las noticias saben quién es ella, London College, una médica que hace modelos de epidemiología matemática. Y eso es importante. Esto no es de ingenieros, esto no es de matemáticos, no es de computer science, es de gente que le interesen los problemas, porque todo el mundo tiene la capacidad de aprender matemáticas, a programar, biología, si es lo que a mí me interesa. Entonces, no hay una limitante para eso. Entonces, con Zulma es una persona súper seria, una científica súper, súper seria, y las estimaciones que ellos tenían eran una cuestión catastrófica. Entonces, digamos que a los números sí hay que creerles. Y este no va a ser el primer remesón que nos van a pegar. Y yo espero que ustedes que están arrancando puedan tomar esa posta y aprovechar esa ola que va a surgir ahorita y se puedan montar en algo que sea útil para la sociedad.
Listo. Entonces, eso es importante porque el tiempo pasa rápido. En 5 años ya ustedes están terminando, montando sus empresas o haciendo otras cosas. Ok, listo. ¿Dudas hasta ahí? De coronavirus tenemos que abrir una sola sesión. Sí, profe, en una empresa de aquí ya está trabajando con super sociedades. Sí, Legal Métrica ahora se llama Hightech, sí. Pues sí. Bueno, Hightech es una empresa de unos egresados de acá y hace media hora estaba reunido con la gente de Hightech, porque con ellos son los que estamos haciendo el proyecto de nueva EPS. Pero bueno, eso son otras cosas. Entonces, eh, nos vamos va a sonar feo, pero nos vamos a dar hablando de esas cosas porque son muy bonitas y nos rodean a nosotros y nos vamos a dar cuenta que hay implicaciones en todo lo que hacemos y que nosotros como científicos de la computación, y no solo hablo por la gente que está en la carrera, sino hablo por la gente que está en el curso, porque si ustedes están acá es porque tienen interés en esto y es porque van a empujar esta disciplina, quién sabe hasta dónde, y realmente no importa si son filósofos o si están haciendo literatura o si están acá simplemente por chismosear, la idea es que ayuden a empujar esto. ¿Listo? Entonces, esto es muy chévere, muy bonito. Realmente es una pasión, una forma de gastarse de manera divertida la vida. Bueno, entonces, ya metámonos en otra cosa, cambiemos. Ya sabemos que la computación sirve para algo. Hablemos de las ideas fundamentales de la ciencia de la computación, de las ciencias de la computación. Hablemos de eso, hablemos de cuáles son las ideas y detrás de qué opera las ciencias de la computación. Las ciencias de la computación operan detrás de algo de tres ideas que son relativamente sencillas de entender. Pero sobre esos pilares se arma todo lo que ustedes conocen y lo que estamos discutiendo. Y son las siguientes. Y esas son como nuestro mantra de ahora en adelante, no se nos tienen que olvidar. Con solo dos objetos yo puedo representar cualquier cosa. Entonces leámoslo despacio. Solo dos objetos sirven para poder representar todo. Entonces, una de las tareas fundamentales en computación es la tarea de representación. ¿Representación de qué? Que le manda saludos a Luis Fernando. Listo. Sí. Listo. Bueno, entonces tenemos aquí un pupilo de los de Hightech. Listo. Entonces, em, solo dos cosas sirven para representar todo. Entonces, un problema es ¿qué yo puedo hacer en un computador? A ver, yo quiero escuchar eso que les acabo de preguntar. A ver, preguntemos. ¿Por qué un computador se llama computador? ¿Qué es computar? Laura Nicole. Como tramitar algo, no sé. Calcular. Calcular. ¿Un computador calcula? Tramita cosas. Tramita ¿Procesa? cosas. Procesa, dice usted, bueno. Digamos que un computador hace cálculos. Sí. Pero es lo único que hace. Computar viene como de calcular, ¿cierto? Es como uno dice, un computador, una calculadora grande. Yo espero convencerlos que más adelante y al final del curso, que eso no es cierto. Un computador no es más que un sistema de archivos ultra rápido. Eso es lo que es un computador. De ahora en adelante, quítense de la cabeza la idea de que un computador es una máquina para hacer cálculos. Ese es uno de los posibles usos de la computación. Pero lo que hay detrás de un computador es mucho más simple. Es un sistema de archivos donde yo puedo escribir y leer tarjeticas de ese archivo de una manera muy rápida. Eso es todo lo que es un computador. ¿Listo? ¿Que yo sobre eso pueda hacer cálculos? Bueno, que sobre eso pueda hacer algoritmos, también está bien. Pero en la base, desde el punto de vista teórico, tenemos un sistema que lee y escribe de un archivo de una manera súper, súper, súper rápida. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con esta con nuestro primer gran idea de las ciencias de la computación? Que para que un computador pueda hacer cosas interesantes, debemos poder meter lo que nos rodea, tanto físico como mental, dentro del sistema de archivos. Debemos poder representarlo, debemos poder escribirlo de alguna manera que el computador lo entienda.
escribirlo en el sistema de archivos. ¿Listo? Entonces, la tarea de representación es una tarea fundamental. Después vamos a hablar de eso, pero ¿cómo represento el sonido? ¿Cómo represento la imagen? ¿Cómo represento la actividad eléctrica? ¿Cómo represento las señales asociadas al clima? Todas esas son cosas que están afuera y me gustaría meterlas dentro de mi sistema de archivos para poderlas manipular. Entonces, la primera idea fundamental es que cualquier cosa se puede representar con dos objetos. ¿Qué objetos serán? ¿Alguien me dice? ¿El 0 y el 1? El 0 y Sí, el el 0 y 1, el 1. bolita palito, prendido apagado, despierto o dormido. Cualquier cosa que tenga dos estados me sirve para representar. Veamos que conceptualmente uno podría tener algo que tenga más de dos estados, un qubit, un bit cuántico, que al mismo tiempo puede estar en varios estados. Ah, bueno, un qubit tiene que ver con la representación, pero bueno, enredamos la cosa. Entonces, nos vamos a convencer y vamos a ver que una de las grandes ideas es que como yo tengo un sistema de archivos ultra rápido, yo necesito meter información ahí, datos, distinta información, pero entonces yo puedo representar esos datos en términos de ceros y unos. Eso quiere decir que yo el sistema de archivos solamente lo puedo o solamente necesito escribirlo en términos de ceros y unos. No necesito un archivo como tal lleno de palabras, sino solamente con huequitos y no huequitos o con prendido o apagado, puedo representar cualquier cosa. Ahorita vamos a volver sobre esto, pero es una cuestión como conceptual. Todo lo que me rodea en principio se podría meter ahí. La otra tiene que ver con una idea que está detrás de la máquina de Turing y es que con 5 acciones un computador puede hacer de todo. Y eso tiene que ver con un teorema que prueba Alan Turing y que vamos a hablar ahorita. Y básicamente dice que cierto tipo de problemas matemáticos, del dominio conceptual matemático, para cierto tipo de problemas, yo siempre voy a poder construir un algoritmo. Él no me dice cómo construirlo, pero me dice que siempre voy a poder construir algoritmos. Y esos algoritmos se pueden construir en términos, o esos algoritmos, no les he dicho qué es, pero voy a construir recetas para solucionar esos problemas, los puedo construir en términos de 5 acciones. Profe, Dígame. pero él también fue el que descubrió que a veces los programas no paran de correrse, Sí, ¿no? el problema de halting se llama ese. Ahorita hablamos de ese problema. El problema de parada, que eso tiene implicaciones con uno de los problemas de Hilbert. Listo, entonces, ahorita hablamos de eso. Entonces, y la otra idea grande es que hay 3 formas de combinar estas 5 acciones para resolver todo, que es el teorema de la programación estructurada de Jacobi. Listo, entonces, y hay una cuarta que debería estar en asterisco y es que cualquier algoritmo es equivalente a una máquina de Turing. Todo esto es conceptual, pero es lo bonito de la computación. Sin esto la computación no existiría. Entonces, entonces arrancamos. La primera idea, toda la información acerca de cualquier problema calculable, básicamente de cualquier cosa, se puede representar utilizando solo dos sujetos, el 0 y el 1. Entonces, pues básicamente esa idea lo que dice es que cualquier cosa se puede representar con 0 y 1. Y si yo puedo representar cualquier cosa con 0 y 1, pues eso está muy bien. ¿De dónde viene esa idea? Todo tiene una raíz histórica, ¿no? Entonces, Bacon, ¿qué hace Bacon? Filósofo, ¿cierto? Él estaba trabajando en un problema que era el problema de cifrado. ¿En qué consiste el problema de cifrado? ¿Quién me cuenta? ¿Nadie sabe qué es cifrar? ¿Esconder información? Sí, profe. Esconder información. Entonces, ustedes ahorita tienen que, o sus papás o en su familia seguramente tienen que pagar los recibos a través de internet, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que mandar la clave de entrada al banco desde su computador hasta el servidor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa si alguien intersecta la clave que ustedes introdujeron para poder acceder al sitio donde van a hacer el pago de los servicios públicos? Pues lo hackean. Pues lo hackean, ¿cierto? Y hasta luego su plática, ¿sí o no? Entonces, una idea que uno puede tener es, bueno, yo voy a coger esa clave y la voy a cifrar. ¿Qué es cifrar? La voy a reescribir de tal manera que si alguien la intercepta, no la pueda entender, ¿cierto? Ese es el mecanismo, ese es un mecanismo de cifrado. Entonces,
¿Para qué sirve el cifrado? Es una, digamos que una tecnología básica para poder hacer seguridad de la información. Si yo estoy enviando información sensible a través de algún canal o la tengo que almacenar en algún lado y ese canal está expuesto eventualmente, yo necesito cifrar la información. Entonces uno dice, bueno, pues ese problema es como reciente, ¿no? Pues ese problema no era reciente, ese problema ya lo estaba resolviendo Bacon alrededor de 1600 y era la idea de cómo podía ocultar información. Entonces, ¿qué hace el cifrador de Bacon? Pues es un algoritmo que le permite a uno ocultar información. Pero para ocultar esa información, primero yo tengo que escribirla de alguna manera, representarla de alguna manera. Representar y escribir son palabras análogas. Entonces lo que propone es escribir la información, por ejemplo, de un texto en términos de ceros y unos. Y a partir de eso, utilizar una receta para poder ocultar la información. ¿Listo? El cifrado tiene dos componentes. Un componente que es yo oculto la información, digamos que barajo la información y a partir de eso que está barajado la recupero. ¿Listo? Pero entonces lo que nos importa del cifrador de Bacon es que el tipo se echó el cabezazo y dijo, bueno, un texto de pronto yo lo puedo representar a través de ceros y unos. Listo, entonces, bueno, se le ocurrió. Pero también se le ocurrió, de hecho él no era matemático, ¿no? Era filósofo. También se le ocurrió, bueno, en esa época hacían de todo. También se le ocurrió a este señor que es Leibniz. ¿Por qué se conoce Leibniz? Por el sistema binario. Ah, tramposo. ¿Por qué más? El cálculo diferencial. Por el cálculo diferencial, ¿cierto? De hecho, por el cálculo diferencial es que más lo conoce uno. Pero entre uno de sus aportes está el sistema binario, que es un sistema que vamos a estudiar a profundidad, porque pues como todo se representa en 0 y 1, necesita una forma de manipular esos símbolos. Y eso se hace a través del sistema binario. Eh, Básicamente el sistema binario es igual al sistema decimal, es una forma de escribir los números. Los números están allá y yo los escribo con ceros y unos, o con números del 0 al 9, o con números del 0 al 15, lo que quiera hacer. Pero pues tiene unas reglas específicas y yo puedo saltar entre sistemas, pero un sistema no es más que unas gafas que yo me pongo para poder representar y manipular unos símbolos. Y en este caso, pues Leibniz lo que hizo fue el desarrollo de la matemática para poder manipular números que estaban escritos en ceros y unos. ¿Listo? SOS. ¿Qué significa SOS? ¿Qué es eso de SOS? ¿Lo han escuchado? Como una señal de emergencia, sí. SOS Morse. Acá. Listo. SOS es una señal de socorro utilizada internacionalmente. ¿Listo? Entonces, fue aprobado durante una conferencia en Berlín en 1906 para reemplazar esta señal utilizada hasta entonces, que era la CQD en las transmisiones telegráficas código Morse. ¡Wow! ¿Qué es eso del código Morse? El código Morse era un código, una forma de escribir un mensaje. Códigos son esos, formas de escribir mensajes, que se utilizaba para poder enviar mensajes a través de una maquinita que seguramente ya no queda ninguna, y era el telégrafo, que era como el precursor del telegrama. Si ustedes les preguntan de pronto a sus papás, si a sus papás seguramente sus papás o sus abuelos deben tener telegramas en la casa. Se usaban variaciones del código Morse, pero básicamente usted le llegaba un mensaje, a un lado había una persona, al otro lado había otra, lanzaba soniditos, ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero la gracia de esto era que él podía codificar un texto en términos de un código, de una escritura alternativa diferente con ceros y unos. ¿Listo? Entonces, SOS tiene que ver con el código Morse. De hecho, pues el código Morse es un código que uno puede utilizar y hay varias cositas con eso. Bueno, entonces aparece este señor que es George Boole, matemático, que después vamos a volver sobre él. Y básicamente lo que propone, señor. Él es el del álgebra de Boole, ¿cierto? Él crea el álgebra de Boole. El álgebra de Boole es un sistema de razonamiento lógico que le permite a uno hacer deducciones. Si ya empezaron si ya vieron su curso, empezaron el curso de fundamentos, a los que tengan algunas nociones de matemáticas, sabrán que, pues, para demostrar, por ejemplo, uno tiene que tener clara cuál es la lógica, en este caso, booleana. Las reglas de deducción se pueden derivar a partir de la lógica booleana sin necesidad de saber cuál es el valor de verdad de la proposición.
Si no me entendieron, después me van a entender, pero por ahora entiendan que Bull estaba pensando en un sistema de razonamiento lógico y decía que los valores de verdad de una proposición se podían representar con ceros y unos y esos símbolos se podían manipular algebraicamente y uno podía hacer deducciones solamente utilizando los símbolos sin preocuparme por las proposiciones. Y estamos hablando de los 1800, ¿no? Y después llega este señor, Alan Turing. ¿Listo? Para los que no lo conocían, así se veía cuando estaba joven, no tampoco duró mucho. Eh, para los que no se han visto la película, hay que vérsela, ¿cómo se llama? El Enigma. El código Enigma, ¿cierto? Que es ficción, pero pues ahí le enseñé algunas cositas. ¿Qué hace Turing en Enigma? Código Enigma. Ayuda a ganar la guerra de cierta manera, pero en sí lo que hacen es descifrar una máquina que tenían los nazis. Una máquina no, un código, los códigos que generaba una máquina que encriptaba información, Exacto. ¿cierto? Los nazis enviaban mensajes entre ellos a través de una máquina llamada Enigma. Para los que no conocen Enigma la podemos buscar. Entonces, Enigma era un sistema mecánico donde uno le ponía un mensaje, aquí está Enigma, un Enigma. Uno ponía un mensaje acá y despichaba unas teclitas acá y con eso cifraba la información, la ocultaba. Entonces, la tarea de Turing era romper los códigos que interceptaban los aliados, los códigos alemanes que interceptaban los aliados. Entonces, así como lo narra la película, digamos que no es tan lejano, pues recluta un montón de gente que le gustan los crucigramas, que le gusta los retos matemáticos para poder descifrar Enigma. Pero el problema iba más allá, digamos, que de las capacidades de una persona. Entonces, él lo que hizo fue retomar algo que él había hecho durante su tesis de doctorado, que fue esto de acá, que es una solución al problema de qué funciones son computables o no. Ahorita vamos sobre eso, pero Turing en un paper anterior a lo de la Segunda Guerra Mundial y lo de Enigma, plantea las bases de la computación y muestra que las funciones de un tipo particular que son computables se pueden escribir como ceros y unos. Entonces, digamos que todos estos tipos, una de las cosas que los caracteriza es que todos, bueno, tal vez excepto por Turing al principio de su carrera, todos tenían una motivación detrás de esto. No es que alguien se sentó y dijo, voy a pensar cómo puedo codificar todo con 0 y 1. Siempre hay una pregunta que está por detrás empujándolo a uno para poder construir y proponer. Entonces, sobre Turing vamos a hablar muchísimo, pero hablemos por ahora de este señor que se llama, ¿cómo se llamará él? Shannon, ¿cierto? Shannon en 1948 propone la misma idea, ¿no? Todos propusieron de una u otra forma la misma idea. Solo que lo que hace Shannon es que él dice, bueno, yo puedo representar mensajes o información con ceros y unos, y una de las contribuciones grandes de Shannon es que él diseña una medida de cuánta información hay en un mensaje. Y es una medida matemática, se llama la entropía de Shannon. Y esa medida pues es súper importante porque le da las bases a todos los sistemas de telecomunicaciones. Eso no me importa. Claro, si no fuera por Shannon y por la teoría de la comunicación, no estaríamos hablando en este momento porque los datos se codifican en términos de la teoría matemática desarrollada por Shannon. Entonces, de nuevo, hay una matemática que soporta todo esto, hay un espectro que es importante entender y eso le da sentido a que ustedes estén en un departamento de matemáticas porque hay que hacerla bien y hay que entenderla bien, hay que entenderla a detalle para poder contribuir, hay que entender, digamos que hasta los tuétanos, qué es lo que está corriendo por detrás. ¿Listo? Entonces, tomemos estos 5 minuticos para hablar de la primera idea y a ver si nos vamos pensando en algo por lo menos hasta el jueves. El jueves nos vemos, ¿listo? Entonces, solo 2 objetos sirven para representar todo. A ver si los puedo convencer de eso. Por ejemplo, yo quiero mandar un mensaje. Hola mamá. Entonces, hola mamá es un conjunto de caracteres, de letras, ¿cierto? Las puedo escribir. Las puedo escribir de hecho en el notepad. Ustedes van a ver que muchas de las clases voy a utilizar esta herramienta porque esta es la memoria. ¿Listo? Excel es la memoria. Ya después vamos a familiarizarnos con esto. No importa. Entonces, aquí, la espacio. Mi afirmación es que cualquier cosa se puede escribir con ceros y unos.
Entonces la pregunta es, ¿cómo escribo con ceros y unos esto de acá? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Ninguna? ¿No hay imaginación para eso? Una pista. Puedo utilizar esto de acá. Una tabla, ¿cierto? Una tabla de equivalencias que me diga cada uno de estos caracteres a qué equivale en términos de ceros y unos. ¿Me escuchan? No, puede ser. No los veo. Hola. ¿Esta vaina? ¡Ah! Dios mío, ¿hace cuánto estoy hablando solo? ¿Hace cuánto me desconecté? ¿Hace cuánto me Listo, desconecté? ahí vuelve el profesor. ¿Hace cuánto me desconecté? Como Como hace un 3 minuto, 2 minutos. minutos. Como Ah, 3 bueno. minutos. Joder. ¿Por qué diablos me desconecté? Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Iniciando con Shannon. Ay, se Sí, perdió toda la con Shannon. explicación de Shannon, qué lástima. Bueno, qué pena con ustedes. Esto está raro y además como estoy acá, me va a tocar es como prender el... Está molestando el internet. Voy a mantener el WhatsApp y voy a poner un videito, no, un mensajito en el WhatsApp ahí abierto. Trato de hacerlo. Entonces, nos quedan 2 minutos. ¿Quién era Shannon? Shannon, pues también trabajó en esta idea, pero gracias a Shannon tenemos una forma de medir la información que tenemos en los mensajes. ¿Listo? Entonces, es importante, es importante porque sin esto no tendríamos sistemas de comunicación. Entonces, ya les iba a comentar un poco de esto, pero dejémoslo para la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir trabajando sobre esto, nos vamos a demorar hablando sobre esto un poco, vamos a jugar un poco con la máquina de Turing, y la idea es que se vayan familiarizando. Empiecen a leer si quieren el libro que está ahí, solo a leerlo, y busquen cómo instalar esta cosa si quieren empezar a trabajar. Busquen cómo instalar Colab en, Eso no estaba compartiendo. en el Drive. Ay, ya les digo. Acá. Ah, sí, el Colab. El libro de Python está en la página del curso. Ahí en donde dice Lectures. Busquen cómo instalar Colab. Y eso lo pueden instalar en su Drive. Y ya pueden empezar a programar ahí, como les decía. ¿Listo? Entonces, nos vemos ya son las 4. Nos vemos el jueves y hablamos un rato. Seguimos con clase. Gracias por los comentarios, pero no, la clase la hacen son ustedes. Léanse las noticias, empiecen a mirar. Ay, esperen. Hay unos documentales que han venido sacando la DW. Me va a robar 5 minutos. Que son geniales. Que son muy bacanos. Por ejemplo, DW aquí en YouTube. Y que me gustaría que ahorita que tenemos a principio de semestre tiempo, por ejemplo, DW, los Robopocalipsis. Es súper bonito. Los límites éticos, por ejemplo. Entonces me gustaría que lo vieran. Ella es Hatsune Miku. Miku. Y que me comentaran. Abrimos un espacio de discusión para este tipo de cosas. Es muy bueno. No sé si ya lo vieron, me imagino que ya lo vieron. Hatsune Miku, sí. A ver quién quiere casarse con una inteligencia artificial. Eh, eso, eso no está lejos de lo que podemos hacer acá. Y yo quiero que se metan en la cabeza que ustedes están en un mundo globalizado y esa frase está ahí, el futuro es hoy. O sea, las cosas que se están haciendo que antes uno veía lejos, ahora las podemos hacer acá. Y ustedes son los responsables de hacerlo. ¿Listo? Es lo único que uno tiene que llevarse de este curso y ojalá que en los 5 años que les faltan o los que les falten menos o más, no les maten esa llama por la que están acá. ¿Listo? Podemos hablar de genética también en algún momento. Hay mucho de lo que se puede hablar. Listo, entonces los dejo. Ahí les dejé tarea de la que uno hace por gusto, ¿no? Véanse lo de Hatsune Miku, que es una locura. Y después hablamos. Gracias. Hasta luego. Chau. Gracias.